Señoras y señores, ¿qué tal? Cordial saludo. Sean una vez más bienvenidos a Salud para Todo de Teleamiga Internacional, como siempre a esta hora de la tarde, cumpliendo esta cita con todos ustedes, preparados, dispuestos, listos para entregarles información, para hablar en el día de hoy de algo que infortunadamente viene causando estragos en muchas personas, que infortunadamente viene resintiendo a muchas personas y que infortunadamente pues tenemos que hablar abiertamente de los prejuicios y perjuicios también que van a generarse por no tener conocimiento o por no tener los cuidados pertinentes. Algunos datos antes de iniciar. A partir de los 50 años, 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres sufrirán de una fractura o sufrirán una fractura en lo que les resta de la vida. Ojo con eso. Otro dato. Cerca de 200 millones de personas alrededor del mundo padecen de osteoporosis. Uno más. La osteoporosis es considerada una epidemia mundial en mujeres posmenopáusicas. Eso es muy triste, esto es muy triste. No los quiero enfermar, no los quiero preocupar, pero los quiero informar. A nivel mundial, la osteoporosis causa más de 8,9 millones de fracturas al año, lo que equivale a una fractura cada 3 segundos. Con estos datos quiero hacer referencia y quiero como plantear el tema del día de hoy, que tiene que ver con la osteoporosis, del cual vamos a estar hablando, del cual vamos a estar aprendiendo, del cual vamos a estar direccionando muchos conceptos, gracias a la invitación que ha aceptado el doctor Francisco Linares, quien es médico ortopedista y traumatólogo, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Doctor, en verdad es un gusto poder estar aquí con usted, que haya aceptado la invitación, que nos esté acompañando en esta tarde y que por supuesto podamos transmitirle a la gente y hablarle a la gente, a tantas personas que tienen en este momento problemas o procesos de osteoporosis. Bienvenido, doctor, buena tarde, ¿cómo está? Edwin, muy bien, muchísimas gracias, muy amable por la invitación, un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Bueno, doctor, cuando hacemos referencia a estos datos, cuando nos pasan estas cifras, cuando nos muestran todo esto que está pasando, pues como que queda uno así. Osteoporosis. Definamos, doctor, así directamente a la gente qué es la osteoporosis y por qué se viene presentando tanto. Aquí tengo otros más datos, pero no quise entrar tan a fondo allí con los televidentes. Bueno, muchísimas gracias. Es fácil. Si uno divide la palabra, tiene la respuesta. Osteo de hueso, porosis de poro. El hueso se vuelve poroso y se vuelve poroso porque pierde su calidad ósea, que es característica durante toda la vida. Hablar como usted lo presentó termina siendo una gran alerta para todos nosotros cuando vamos avanzando en nuestra vida. Pero los huesos no son tan malos, los huesos nos sostienen durante toda la vida. Lo importante es mantenerlos saludables. Osteoporosis es que en el transcurso de nuestra vida, nuestros huesos van perdiendo su calidad mineral. Esa calidad mineral se da porque el hueso es fantástico, el hueso nos aporta todos esos iones y esos metabolitos que nos permiten mantenernos vivos. Y dentro de esos metabolitos el calcio juega un papel muy importante. El calcio es como el cemento del hueso y todo nuestro cuerpo necesita ese calcio. Y es tan noble el hueso que nos lo va dando a medida que vamos evolucionando en nuestra vida. Entonces, cuando el cuerpo necesita calcio, va y le dice al hueso, deme calcio. Y el calcio generosamente lo distribuye por el resto del cuerpo y se va perdiendo esa resistencia. Y la osteoporosis nos da desde el momento que empezamos, porque eso es un proceso de voy acumulando o voy perdiendo, y cada vez que aumentamos, como usted lo mencionó, en mujeres posmenopáusicas y en hombres un poco mayores, después de los 65 años, se presenta el riesgo mayor que es fracturarnos. Y ahí es cuando todo este sentido de pensar en osteoporosis se vuelve muy importante porque tenemos que prevenir las fracturas. Claro. Porque una fractura después de cierta edad pasa a ser complicada o delicada. ¿Cómo la manifiestan o cómo la determinan ustedes, doctor? Siempre que se da este tipo de fracturas por fragilidad, porque eso es importante darnos cuenta, cuando somos jóvenes y hacemos ejercicio, tenemos una vida activa, pues un trauma nos produce fracturas y si el trauma es lo suficientemente grande se presenta esa condición. En osteoporosis ya el trauma se hace cada vez menos fuerte para presentar fracturas. La forma del diagnóstico de la fractura fundamentalmente es dolor, deformidad y se va a corroborar esa fractura con una radiografía.
Perfecto. Información para que tengan en cuenta ahí, amigos televidentes. Muy, muy pendientes porque vamos a conocer más de esta osteoporosis. Nos acaba ya de explicar el doctor el término de lo que consiste, de lo que es, de cómo se manifiesta en el organismo, de cuál sería obviamente ese primer síntoma, dice que la manifestación del dolor y esa descalcificación. Pero bueno, doctor, hacemos referencia no solo a osteoporosis, sino a otro sinnúmero de enfermedades osteomusculares, que tienen que ver o van de la mano o son independientes o se genera una después de la otra, o muchos televidentes tenemos este como interrogante allí. Por favor, despéjenos esto. Usted da en el punto más importante de lo que se ha comenzado a avanzar en los últimos años, que es esa relación del hueso con el músculo. El hueso con el músculo, porque ya el término osteoporosis ha estado muy asentado y se ha hecho una gran concientización de las personas, pero hemos dejado a un lado el músculo durante mucho tiempo y ahí viene a jugar un papel importante el término sarcopenia. Resulta que al músculo le pasa algo parecido de lo que le pasa al hueso, y es que va perdiendo fuerza a medida que nos envejecemos. Esa pérdida de fuerza del músculo juega un papel muy importante porque al perder fuerza al músculo nos pone en mayor riesgo de caídas y al caernos nos fracturamos. Entonces el término real hoy que utilizamos de manera un poco más científica es osteosarcopenia, en donde se reúne la pérdida de la calidad ósea con la pérdida de la fuerza muscular. Y adicional a esos dos componentes vienen las articulaciones. Entonces hablamos de artrosis. Artrosis es el desgaste paulatino de las articulaciones. Entonces son tres términos: osteoporosis, sarcopenia y artrosis, que se fusionan en nuestros pacientes, y tenemos que concientizarnos porque no son solo los pacientes sino nosotros mismos, claro, que a medida que envejecemos y queremos mantener buena calidad de vida debemos prevenirlos. ¿Por qué en unas personas son como más o se manifiestan más estos síntomas o estas enfermedades y en otras no? Genética, costumbres, alimentación, ¿qué es lo que interfiere? ¿Qué es lo que se presenta para que una persona así esté todo el tiempo en cama, hospitalizada, en cirugía y demás, y otra persona pues esté tranquilamente en sus años dorados? Usted lo resumió perfecto. La genética es primero, dentro de los factores de riesgo que tenemos que considerar para que un paciente no tenga buena salud osteomuscular, es que la genética no la podemos borrar. O sea, somos los hijos de nuestros padres, correcto, somos los nietos de nuestros abuelos y esos genes son lo que somos. Pero lo que sí modificamos es todo lo demás son factores modificables. ¿Qué es modificable? Que si hablamos de osteoporosis, y usted lo habló en un principio, es la afectación en pacientes cada vez mayores, o tenemos que pensarlo en niños. Claro. En niños, la alimentación debemos mantenerla lo más saludable posible. Si lo concientizamos como padres de familia y vemos que nuestros hijos comienzan a no hacer el ejercicio que hacíamos antes porque están pegados a sistemas electrónicos, lo que nos está pasando hoy por hoy en la pandemia, en donde nuestros hijos ya no salen al parque a hacer ejercicio y no se relacionan con los compañeros de colegio. Total. Ese tipo de factores son los que tenemos que intensificar para prevenir la osteoporosis desde la infancia. Bueno, es algo que se puede hacer entonces desde la infancia. Prevención. A diario lo digo, doctor. A diario con los invitados lo manifestamos y lo mencionamos aquí en el programa. La importancia de la prevención para cualquiera que sea la enfermedad y para cualquiera que sea el problema de salud es vital, es clave, y más aún con la osteoporosis. Nos lo está explicando aquí en el día de hoy el doctor Francisco Linares y por supuesto lo compartimos con todos ustedes. En estos casos, doctor, de descalcificación, y en estos casos que se presentan ya las manifestaciones y síntomas, y también nos dicen que mucho calcio es malo, entonces, ¿qué hace uno? Porque no, es que el calcio le puede generar cálculos, que si usted consume tanto calcio, en fin, hay cantidad de conceptos, hay cantidad de mitos, hay cantidad de conversaciones que quedan allí como en el ambiente y la gente se confunde, doctor. ¿Qué hacer o qué empezar a sugerir a los pacientes para empezar a hacer prevención también? En salud, Edwin, muy importante tomar en consideración ese dicho que nos decían nuestros abuelos y nuestros papás: ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Esa condición es fundamental. Todo en exceso dicen que puede ser dañino. Entonces usted me menciona comer mucho calcio o ponerme yo en una condición de tomar mucha suplementación de calcio o aumentarlo en la dieta me va a generar cálculos. Tomar el sol, que es fundamental. Claro. El sol es nuestra principal fuente de vitamina D. Entonces, si uno le comenta a un dermatólogo, le va a decir: tomar sol es un pecado porque nos puede dar manchas en la piel y nos puede producir cáncer. Pero
la modulación de esta condición es lo más importante. Usted no está tomando sol todo el día, y menos en una ciudad como Bogotá, Claro, o en otras de nuestras ciudades latinoamericanas. Es importante que usted se concientice de esa realidad. Usted requiere sol todos los días. Si usted toma sol lo más libre posible de ropas, durante 10 minutos no se va a quemar, ni se va a producir un cáncer, entre las 11 y 11 y cuarto de la mañana. Y esa tomada de sol es suficiente, por ejemplo, para la vitamina D. Y en el calcio pasa lo mismo. Estamos muy bombardeados con la condición de tomar suplementaciones de cosas, de vitaminas, de minerales, de calcio. Cuando, cuando el calcio en dieta es muy agradable, todos los derivados lácteos, el queso, la leche, el yogur, el kumis. Entonces no es que nos pasemos de nuestros requerimientos propios, sino que nos conozcamos nosotros mismos sin excedernos. que regulemos. Correcto. Una primera pausa de interés aquí en Salud para Todo, en el día de hoy hablando de la osteoporosis, llevando muchos consejos, llevando información, definiendo, aprendiendo también de todo lo que conlleva, de todo lo que es esta enfermedad y de cómo se empieza a manifestar en nuestra salud, en nuestro organismo y también en toda nuestra familia, porque hay casos que son hereditarios, bien lo decía el doctor, y se manifiestan en muchos de los integrantes de la familia. Ya regresamos con todos ustedes. Estamos en Salud para Todo de Teleamiga Internacional en esta tarde compartiendo nuestro espacio hablando de osteoporosis con el doctor Francisco Linares, quien es médico ortopedista y es traumatólogo, también vicepresidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Un tema súper interesante, infortunadamente hoy por hoy todo ha cambiado. Nuestra alimentación, nuestras costumbres, nuestra movilidad, nuestros ejercicios, muchas cosas cambian y esto ha repercutido mucho más, doctor, creo yo, para la manifestación de este tipo de enfermedades y también para la manifestación de todos estos síntomas, ¿verdad? Sí, así es, sin duda. Creo que lo más importante para comentar es que esa prevención debe estar acompañada de una concientización que nos lleve a pensar solamente en calidad de vida. Perfecto. Pensar en calidad de vida es que nuestra posibilidad de envejecer con tranquilidad y con salud es lo más importante. Bueno, doctor, usted hacía referencia a la prevención desde la infancia, pero no nos digamos mentiras, es muy difícil que nosotros pensemos que podamos estar expuestos, que podamos ser propensos, que podamos tener una enfermedad, porque no está en nuestro diario vivir y no está en nuestra conciencia de pronto tener esos cuidados. Pero cuando se empiezan a manifestar estas incomodidades o estos inconvenientes, es importante tomar decisiones y es importante empezar a cuidarnos. Usted, repito, hacía referencias de los niños. Hay procesos juveniles que son lamentables también, de pronto en los adultos. ¿Qué hacer ahí en este momento, doctor, cuando ya por genética, por trauma, por golpe, por fractura, empiezan a verse expuestos o empiezan a estar en peligro nuestros huesos y músculos? Bueno, cuando nos enfrentamos a lo que denominamos enfermedad, que es ya perder nuestra calidad ósea normal y es cuando nos enfrentamos a la condición de osteoporosis, tenemos que ser conscientes que tenemos que modificarlo y tratar de volver a nuestra salud que debería ser determinante. La salud que debería ser determinante es, como mencionábamos anteriormente, la genética no la podemos cambiar, pero nuestra realidad personal sí lo podemos hacer. Comenzar a hacer ejercicio y alimentarnos saludablemente lo podemos hacer desde cualquier momento en nuestra vida. Para nuestros adolescentes, sin lugar a dudas, sería ideal volver a tener la posibilidad de salir y hacer ejercicio. Hacer ejercicio es muy importante para nuestro sistema osteomuscular. Alimentarnos adecuadamente lo podemos hacer desde cualquier momento y se puede llegar a modificar estos factores que le estoy contando, que ya para los adultos, por ejemplo, el hecho de no fumar y el hecho de empezar su actividad física es fundamental. Perfecto. ¿Qué manifestación tiene la osteoporosis, doctor? Porque hablábamos de esa desmineralización, pero también de algunos dolores. ¿Esto cómo repercute en el paciente? A veces la gente ni se da cuenta cuando ya está en un proceso muy avanzado y pues no sabe qué hacer después, porque ahí sí ya corre un gran riesgo. La gran dificultad con esto, Edwin, es que la osteoporosis es una enfermedad silente. Silente es que es bien curioso cómo nuestros pacientes llegan a consulta y nos dicen me duelen los huesos, doctor. Sin embargo, en osteoporosis ha habido siempre una discusión si esas microfracturas que se van presentando en lo que explicábamos en un principio de irse descalcificando paulatinamente los huesos, llegan a producir esos dolores óseos que nuestros pacientes nos comentan en consulta, o definitivamente la manifestación de la osteoporosis lamentablemente va a ser cuando ya estamos frente
a una fractura. Y esa es la condición en la cual nos ponemos frente a una situación en que si un trauma no es lo suficientemente fuerte para romper un hueso y nosotros lo detectamos en un paciente que apenas se cae y se deforma o tiene dolor por fractura, es cuando hacemos ese diagnóstico. O sea que esa manifestación de dolor no es la única, sino también de pronto que se recoge ese hueso, que se recoge ese músculo, que se pierde estatura, que como que nos vamos achicando también, puede tener referencia o puede tener comparación con la osteoporosis. Es característico de cuando nos vamos haciendo viejos, nuestra postura se va modificando. Y pues todos nuestros pacientes mayores y nuestros familiares mayores nos dicen, oigan, voy perdiendo estatura. Y nuestras mujeres se van encorvando a la edad que usted mencionó, después de los 55 años, nuestros hombres toman una postura un poco diferente en donde se modifica la espalda y eso es porque las vértebras van perdiendo la calidad ósea normal y se van aplastando. Y esa pérdida de estatura con la pérdida de la postura normal es también uno de los signos que nos van a decir estamos frente a la posibilidad de osteoporosis. Hablamos después de los 50 años, doctor, pero ustedes han podido determinar en qué promedio de edad verdaderamente empiezan a aparecer estos síntomas o manifestaciones de osteoporosis. Sí, se sabe muy bien que los seres humanos tenemos un factor que denominamos nosotros anabólico. Anabólico es que somos el periodo de tiempo en que reservamos todo esto que estamos mencionando hasta los 30 años. Durante los 30 y los 40 años es la mejor década en cuanto a salud ósea en principio, pero las mujeres que empiezan sus periodos de menopausia a los 40, 45 años pierden el 30% de la calidad ósea en esa década. Y esa pérdida tan acelerada es la que no permite de manera rápida ir reservando dentro de nuestros cuerpos todo ese alimento que nosotros tenemos y que debemos tener presente. En los hombres se va una década más allá. En los hombres la atención se da entre los 60 y los 65 años porque la andropausia, que también es un fenómeno pues, normal, hormonal, natural del hombre, nos hace perder nuestra capacidad de absorber calcio y de tener buena calidad osteomuscular. Otro de los conceptos que tiene la gente, ya que hizo referencia a las damas por sus periodos y demás, menopausia, tiene que ver con que al ellas amamantar a los bebés, al ellas generar vida y demás, también se pierden su calcio o definitivamente como que comparten parte de todos estos procesos internos que tienen ellas también. Es como el precio de la generosidad. Es decir, ser mamá es brindar todo ese alimento a sus hijos y la naturaleza es sabia en ese aspecto y lo que requiere el niño lo va a obtener de su madre de una manera increíble, esa parte metabólica, pero en el periodo de embarazo sí tenemos que tomar conciencia de que nuestras pacientes mujeres deberían alimentarse mejor, tomar el sol y no abandonar el ejercicio. Las mujeres embarazadas que se ejercitan mejor van a tener unos productos, entre comillas, unos bebés muchísimo más activos y parece ser que les podría dar per se ya esa capacidad de tener el gusto por algunas cosas. Está demostrado para la música, por ejemplo, pero para el ejercicio también hay alguna investigación que podría ser bien interesante. O sea que es importante el cuidado también, en el momento de la gestación, del embarazo, la alimentación y tener conciencia que a futuro puedo perder esas propiedades de mi cuerpo debido al proceso biológico del nacimiento y demás. Así es, Edwin, sí señor. Bueno, aquí estamos aprendiendo, aquí estamos obviamente recibiendo información con respecto y con relación a la osteoporosis y también a cómo podemos de pronto tener un factor de riesgo o a cómo podemos también evitar cualquier trauma, fractura, caída y demás. Doctor, ¿qué tan complicados son esos cambios de cadera? Porque también dicen, no, es que eso se presentó por la osteoporosis, entonces ya el desgaste ya se corrió, ya se movió. ¿Qué hacemos ahí, doctor? Yo voy a irme un poquito más atrás para ya después de responderle por su favor, pregunta. Entonces me adelanté. Porque hay discúlpeme. 3 tipos de fracturas. Hay 3 fracturas que son fracturas tipo que nos tienen que alertar frente a esta condición. La primera es la fractura del radio, la fractura de la muñeca, que se da más temprano en todo este proceso. Entonces, estamos hablando de alrededor de los 50 años, una caída, fractura de radio. A veces, esta es muy sencilla de manejar, se pone un yeso en urgencias y no se hace nada más. Después viene lo que estábamos hablando de la columna, se va perdiendo el tamaño de las vértebras, se van aplastando y se presenta una fractura de columna vertebral y son el tipo de fracturas que nos tienen que alertar para prevenir esa fractura de cadera. ¿Por qué? Porque las fracturas de radio y las fracturas de columna son relativamente fáciles de manejar. Correcto. Pero la fractura de cadera es la que comienza a poner en riesgo a nuestros pacientes.
¿Por qué? Porque no solamente es la cirugía de un reemplazo articular, que si le está preguntando a un ortopedista es muy rico de operar y relativamente fácil hoy por hoy, pero lo más importante es prevenirla. ¿Prevenirla por qué? Porque un paciente que se fractura la cadera, que vuelva a ser normal para caminar, no es tan sencillo. Así utilicemos la mejor de las prótesis que ponemos en estos casos. Y adicionalmente a eso, la fractura de cadera pone en riesgo a los seres humanos de morirse en el primer año. Entre el 10 y el 30% de los pacientes que se fracturan la cadera están en riesgo de morirse. Y usted lo mencionaba anteriormente, una fractura que pone a nuestros pacientes prostrados en una cama y no les permite caminar adecuadamente, comienza a comprometer otras áreas del organismo, claro, como no respirar bien, y eso lo pone en riesgo de mortalidad. Y entonces, doctor, ¿qué hacer en esos procesos? Bueno, ya dice que los cuidados, la prevención y demás, pero de llegarse a presentar una fractura o de llegarse a presentar alguna caída, lesión después de los 50 años, pues bueno, primero Dios, antes que nada, y obviamente la capacidad y conocimiento de todos ustedes para la corrección, para la cirugía, para la acomodación, para poder hacer el proceso de recuperación. Y de ahí en adelante, ¿qué? Porque empieza uno a decir, bueno, y entonces ahora cualquier cosa me va a lastimar, cualquier cosa me va a fracturar, cualquier mínimo golpe me va a resentir y demás, doctor. Fundamental, las dos que hablamos previamente, la muñeca y la columna, si la padecemos o alguien de nuestra familia lo llega a padecer, tenemos que alertar a los sistemas de salud y a nuestros médicos, oiga, en este momento no es necesario hacer algunos estudios para conocer mi salud osteomuscular. ¿Por qué? Porque si yo logro revertir ese proceso y comienzo a pensar en la calidad de mis huesos, voy a hacer prevención, que es fundamental. Si se presenta la fractura, tenemos que tomar las consideraciones que son necesarias. En algunos casos, tratamientos ortopédicos, que es inmovilización, en otros casos cirugía, en donde ya utilizamos algunos tipos de sistemas de fijación interna para mantener los huesos en su posición hasta que curen. Otro factor genial de los huesos es que desde que nacemos hasta que morimos tienen capacidad de curación y de regeneración. Eso implica que no es cuestión de que los huesos, si se fracturan, no van a terminar siendo solucionado su problema, sí se produce, y esa es la parte mágica del metabolismo osteomuscular que nos tiene hoy aquí conversando sobre estos problemas. Conocimientos, orientaciones, experiencia del doctor Francisco Linares, médico ortopedista que nos acompaña en el día de hoy aquí en Salud para Todo, hablando de la osteoporosis y explicándonos al detalle, a la minucia, todo lo relacionado a la dolencia, a la incomodidad, a la falla, a la descalcificación, a la fractura y mucho más que vamos a compartir después de esta pausa con todos ustedes, amigos, en Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Ya regresamos. Regresamos con todos ustedes, amigos, aquí a Salud para Todo de Teleamiga Internacional, nuestra cita diaria en esta franja de la tarde para todos ustedes, aprendiendo, conociendo, hablando y llegando a cómo prevenir. Siempre lo digo, doctor, tenemos que hacer prevención, indiferente que sea la enfermedad, el problema, el síntoma, la prevención es lo que verdaderamente nos va a ayudar. Ya hicimos referencia, doctor, a síntomas, molestias, riesgos de la osteoporosis, pero quiero también decirle a los televidentes que hay alternativas, que se pueden cuidar, que podemos hacer prevención, que podemos de pronto manejar una situación de riesgo. Doctor, por favor, esos consejos para los televidentes. Mientras haya vida hay esperanza. Total. Y ese factor es importantísimo porque estamos vivos y seguimos vivos y somos capaces de padecer enfermedades, recuperarnos, curarnos, y modificar nuestra realidad. Y ya hablábamos de calidad de vida, que es en lo que debemos centrarnos sin duda, porque pues, si hablamos de morirnos nos va a pasar a todos, pero la forma en que nosotros disfrutamos esta existencia es lo más importante. Si nos vemos abocados a esta condición de creer, de considerar, de confirmar que tenemos una enfermedad osteomuscular, estamos a tiempo de modificarlo. Y este periodo de pandemia en donde la gente está mucho más recogida en su casa, por ejemplo, en donde se cree que ya la actividad se puede modificar, pues no es tan cierto. Uno puede empezar a hacer ejercicio en cualquier momento, decidir en ese momento, en cualquier momento de la vida, despertar esta mañana y decir, hoy voy a ser diferente. De hecho, somos diferentes cada instante. Claro. Pero si lo hacemos con disciplina, es factible modificarlo. Entonces, ya habíamos hablado de la alimentación, habíamos hablado del ejercicio. Importantísimo en este punto, disminuir el consumo de alcohol, disminuir el consumo de cigarrillo. Si dejamos esos dos aspectos, nuestro cuerpo se va a sentir diferente. Y si a eso le agregamos alimentación,
tomar el sol. El sol es para mí el astro rey sin ninguna duda. Y si lo conocemos y nos diagnostican osteoporosis, por ejemplo, o sarcopenia, esos cambios de eventos normales de nuestra vida es lo que cada uno puede hacer. Pero también tenemos que darnos cuenta que podemos hacer otras cosas por otros. Nuestros adultos mayores, tenemos que prevenir caídas. Claro. Fundamental. Entonces, si tenemos a nuestros abuelitos en casa, tenemos que prevenir que ellos se caigan. La forma de hacerlo, retirar los tapetes que están puestos por allí. Liberarles el espacio. Los juguetes de los niños, que vean bien, que cuando se levanten al baño tengan la posibilidad de prender la luz, que tengan apoyos y agarraderas en el baño. Este tipo de cosas, la prevención de caídas disminuye el riesgo de fractura, que como ya lo habíamos hablado antes, es la manifestación dramática de la osteoporosis. Bueno, doctor, aquí por redes sociales llegan preguntas, y hay una muy interesante y tiene que ver con respecto a cómo conocer y cómo saber si tengo osteoporosis. ¿Hay algún examen, hay alguna medición, hay alguna valoración? Fundamental esa pregunta, muchas gracias, porque la estábamos dejando de lado. Sí, señor. Sí, hay estudios que nos dicen que si un paciente tiene osteoporosis, y este estudio en este momento, y es el patrón de oro, es la densitometría. Perfecto. La densitometría se debe aplicar en las poblaciones que ya hablábamos anteriormente, más rápidamente en mujeres, posteriormente en hombres. La densitometría nos dice en qué porcentaje de calidad ósea está nuestro organismo, eso relacionado con personas de nuestra propia edad o con personas más jóvenes. La densitometría nos clasifica en baja densidad mineral ósea u osteoporosis, y es el momento en el cual tenemos que actuar para modificar esa realidad. Y a esto se le suman, unos exámenes de laboratorio que son básicos. Los exámenes de laboratorio nos van a decir si nuestro cuerpo está perdiendo o está utilizando más el calcio que nosotros tenemos en nuestro hueso, y podemos hacer en ese momento intervención que modifica esta situación. Doctor, cuando usted dice tenemos que actuar, ¿a qué se refiere? Los cuidados, la prevención, la alimentación, la ingesta de algún medicamento. Nos hemos explayado mucho en toda la parte de prevención, que ya la hemos hecho mucho énfasis. Correcto. Entonces, ya cuando tenemos diagnóstico de densidad mineral ósea baja o cuando tenemos osteoporosis, existe la posibilidad de fármacos, de los cuales hay dos tipos: un fármaco que disminuye esa resorción ósea que hablábamos al principio, y otro tipo de fármacos que incrementan la producción de hueso. Entonces, unos se denominan antirresortivos y otros se llaman osteoformadores. Esto es muy importante porque quien prescribe el estudio es un médico, y quien debe prescribir los fármacos efectivos para controlar la osteoporosis también debe ser un médico. Y a eso le agregamos condiciones adicionales de suplementación de calcio y vitamina D. Doctor Francisco Linares, por estos días y en este tiempo, cuando hablamos y hacemos referencia a la osteoporosis, también nos hacen referencia a diferentes alimentos, nutrientes, de vitaminas y minerales. ¿Cuál es su concepto y qué opina de esto que están, obviamente, por qué no decirlo, presentando o llevando a los televidentes para el cuidado y la prevención de la osteoporosis? Yo soy un aficionado absoluto a lo natural. La comida no se cambia, la comida natural creo que es suficiente para nuestros organismos. Pero hay suplementación por diferentes motivos. Hay gente que tiene dificultades para el manejo metabólico de los lácteos. Correcto. Hay gente que tiene dificultades para salir a tomar el sol, como lo mencionábamos anteriormente, y es cuando tenemos que tomar en cuenta esas suplementaciones. Perfecto. Fundamental en osteoporosis, calcio y vitamina D. Hay suplementación de calcio, hay suplementación de vitamina D. Siempre se deben relacionar con algo de ejercicio, y parece que esa vitamina D que nos prescriben nuestros médicos para tomar se activan más fácilmente con el sol. Entonces no olvidemos que ese día que tomamos nuestra vitamina D, tomar el sol y a salir a caminar alrededor de nuestra casa puede resultarnos un poco más efectivo. Esto también es otra de las inquietudes que tenemos acá en las redes sociales. Gracias a todos por estar conectados y por estar compartiendo. Y tiene que ver con la cura o no cura. ¿Existe o no existe, o ya es manejo simplemente el que se le da a la osteoporosis? Las enfermedades denominadas degenerativas, de las cuales mencionábamos anteriormente, la artrosis o la hipertensión, por ejemplo, o la diabetes, son controlables. Hablar de curación como tal en un proceso metabólico, como hemos mencionado, de que nuestro cuerpo necesita el calcio para mantenernos vivos, pues va a ser siempre un balance entre resorción-formación. Nuestro cuerpo le pide al hueso calcio, y lo que tenemos que hacer es que nuestros huesos sigan reservando. Entonces, hablar de cura como tal, prefiero denominarlo control,
pero sí existe la posibilidad de disminuir el riesgo de fractura. Y la disminución del riesgo de fractura está basada en cambio de hábitos, prevención de caídas y, en algunos casos, toma de fármacos que nos controlan la enfermedad de manera adecuada. ¿En qué periodo podemos controlar esto, doctor? De pronto nos fuimos a hacer el examen, la densitometría. Caramba, estoy ya expuesto a estos cambios. ¿Empiezo con qué? ¿Cuánto tiempo me demoro? ¿Cómo lo hago? Fundamental consultar al médico. Muy bien. Sin ninguna duda. Que un experto en hueso, que es lo que brinda a veces lo que brinda la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, y es el grupo de médicos que queremos al hueso, que a veces es fácil identificar a ese médico del hueso como el ortopedista, pero pues el hueso también lo manejan los endocrinólogos, los reumatólogos, los ginecólogos, los internistas. Se me está adelantando algo que quería preguntarle, pero continúe tranquilo, continúe. Hasta aquí paro y entonces el médico que maneje hueso es aquel que mejor puede recomendar a los pacientes la condición en la que estamos. De acuerdo. Ese es un importante factor. Hay médicos que con esas especialidades nos gusta el hueso. Entonces vamos a recibir a nuestros pacientes en la consulta, vamos a hacer un estudio de factores de riesgo que se llama FRAX, del cual hay una gran experiencia en Colombia de ese tipo de riesgo y de preguntas específicas para saber qué hacer. Tomamos unos estudios de laboratorio y ahí tomamos la determinación que es más apropiada para nuestros pacientes. Perfecto. Darle un antirresortivo o un osteoformador. Habitualmente va a ser más frecuente el utilizar inicialmente antirresortivos que controlan el que las células se coman al hueso y nos mantengan con buena calidad osteomuscular. Siguen las preguntas, doctor, en verdad muy complacidos con todos ustedes, amigos televidentes. ¿Es cierto que no me puedo ejercitar tanto cuando tengo osteoporosis? No es cierto. No es cierto, ya No lo es habíamos cierto. dicho. En cualquier condición patológica, la posibilidad de moverse es fundamental. Les recuerdo, queridos amigos, la vida es movimiento y el movimiento es vida. Tenemos un sistema, todo un aparato hecho para movernos y mantenernos activos. Piensen ustedes en la necesidad de ir al baño. Piensen ustedes en la necesidad de tener la posibilidad de caminar solos. Piensen ustedes de no depender de nadie. Creo que la individualidad del ser humano está basada en el sistema osteomuscular, que es tan noble que si no hablamos de estos temas, como que se nos olvida. Sí, claro. No nos damos cuenta ni cuando nos duele un pie, no nos quejamos cuando nos duele una mano, pero cuando nos duele y nos limita de verdad de manera importante. Y esto sí que es importante poderlo tener en cuenta y poderlo manejar de esta forma, de esta manera, para seguir haciendo prevención y para seguir cuidando todo nuestro organismo, para seguir manteniendo esas funciones vitales propias de cada uno de nosotros y al mismo tiempo para mantener esa calidad de vida que es tan normal y tan maravillosa para todos y cada uno de nosotros. Doctor, ya nos hizo referencia a esas lesiones cotidianas, radio, muñeca, espalda, columna y demás, pero en su consulta, en su trabajo diario, en su preparación, en su capacitación docencia, ¿con qué se encuentran? Porque es que no solo está la fractura de la mano, están los accidentes de tránsito, están un montón de situaciones en las cuales el cuerpo se ve expuesto y los huesos como tal reciben o ese golpe o ese castigo o esa ruptura que es tan infortunada. Usted me da una oportunidad que nunca había tenido. Por favor. De comentar algunas otras condiciones osteomusculares que a veces dejamos a un lado y que terminan siendo un poco más dramáticas. Usted me dijo en su experiencia, yo soy ortopedista oncólogo, Edwin, y no puedo desaprovechar esta oportunidad de 2 minutos de hablarles de 2 condiciones importantes. Hablemos de una y para después del bloque de la pausa hablamos de la otra, por favor. Entonces voy a hablar de los tumores en niños. Los tumores osteomusculares en niños son una condición que tenemos que tener en mente, que los dolores óseos en los niños son extremadamente raros y que esa condición nos tiene que obligar a consultar. Lo más difícil, Edwin, de lo que usted me está preguntando, es que los tumores primarios osteomusculares en niños se demoran en diagnosticar porque pensamos que los huesos duelen al crecer y todo lo relacionamos con dolores del crecimiento. Y tomar una radiografía puede salvar a un niño una condición muy seria. Estamos hablando de una patología que es extremadamente rara, pero que está presente y quienes lo han padecido y saben que al otro lado de las cámaras pueden estar diciendo qué importante hubiese sido haber sabido yo eso en mi condición. Pensémoslo y esa sería lo más importante para terminar este segmento. Una nueva pausa cerrando este segmento, ya regresamos con esa segunda opinión, concepto que nos entrega el doctor aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Regresamos con todos ustedes, amigos, aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Qué tema interesante este de la osteoporosis, pero más aún
Interesante los conceptos que nos está entregando el doctor, interesante todo como lo está planteando el doctor Francisco Linares y también aprender, conocer de estos casos tan extraños y tan no frecuentes, podríamos decir, sorprendentes mejor, que definitivamente todos deberíamos saber. Explíqueme un poquito más en detalle, doctor, con lo que cerró el anterior bloque, esa enfermedad de los niños, ¿cómo así que uno cree que es por el crecimiento? Ay, no, mijo, tranquilo, que es que está creciendo, se está desarrollando y vea con lo que se encuentra uno. Edwin, usted me dio una oportunidad, vuelvo y le repito, de algo que lamentablemente no se conversa, y es esas condiciones oncológicas en los niños que son extremadamente agresivas. Los dos tipos de tumor en niños se llaman sarcomas. Sarcoma, ya habíamos hablado del término sarcopenia, sí. Sarcos es carne, y sarcoma es el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing, que son las dos patologías que en niños deberíamos tener siempre presentes para evitar problemas mayores. Estos tipos de patologías sí ponen en riesgo a nuestros niños. Por favor, los dolores osteomusculares en niños ameritan atención, ameritan una atención experimentada, profesional. No se queden con dolores osteomusculares en niños diciendo que solamente es crecimiento. Hacerlos estudiar es muy importante. Hacer énfasis para los pediatras, hacer énfasis para mis colegas que manejamos niños, que no podemos quedarnos porque los niños habitualmente no fingen los dolores y de verdad es la mejor forma de prevención que uno puede tener para una patología muy, muy, muy seria. Y es que es muy extraño que verdaderamente un niño manifieste dolor, porque ellos generalmente están sanos y generalmente están jugando, saltando en actividad. ¿Y esa segunda que me iba a mencionar, doctor, con respecto a su experiencia? La segunda es la enfermedad metastásica de los huesos, que es la parte en que se relaciona la fragilidad ósea, una por osteoporosis y otra por los pacientes con cáncer. Estábamos ahorita en la pausa conversando de esa parte de decir que los pacientes deberían mantenerse haciendo ejercicio así se sientan enfermos. En la condición de en la condición de enfermedad metastásica por cáncer, es la parte final de condiciones que son importantes tomar en cuenta. En mi consulta, los pacientes llegan a decirme, pero tumores en los huesos, ¿cuándo da eso? ¿Qué es eso? Claro. Entonces, aquí ya les conté, puede dar en niños, en personas jóvenes, y pues lo más dramático y más frecuente hoy es en adultos que han padecido cáncer de próstata, de seno, de pulmón, de riñón, y estos son por mencionar los 4 tal vez más frecuentes. Se puede ver afectados los huesos y se producen fracturas que se denominan ya no fracturas por fragilidad como en osteoporosis, sino fracturas patológicas por cáncer. Y dicen que es uno de los más dolorosos, ¿no, doctor? Es muy doloroso y daña por mucho la calidad de vida de la gente. Y limita, por supuesto, continuar el tratamiento convencional de cánceres, claro. Que pueden ser potencialmente curables, pero que si uno no se centra en la calidad ósea de esas condiciones, ya bien sea por enfermedad metastásica o por la fragilidad secundaria que produce, que también lleva a osteoporosis, estamos en condiciones de no mejorar la calidad de vida, que creo que es lo más importante en estas condiciones. Bueno, doctor Francisco Linares, médico ortopedista y traumatólogo, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Hablemos de esta asociación, doctor, hablemos de su función, hablemos de lo que vienen desarrollando, de lo que vienen haciendo con toda la comunidad, con toda la población y lo más importante, por el cuidado de estas enfermedades como la osteoporosis y también con el manejo de nuestro sistema osteomuscular. Muchas gracias por la oportunidad que me brinda. ACOM es la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Llevamos ya 20 años un grupo de médicos de diferentes especialidades, y eso es tal vez lo más interesante de nuestra asociación, es que no somos un solo grupo de ortopedistas o de endocrinólogos o reumatólogos, sino que combinamos todos los médicos a los que nos gusta el hueso y hacemos el tratamiento de acuerdo a nuestra subespecialidad. Esta condición es bien compleja porque nos permite unir conocimientos en pro de la salud osteomuscular. Perfecto. Y es más fácil identificar a veces al ortopedista como el médico del hueso, pero no podemos olvidar a todos los demás que manejan toda la parte metabólica, endocrinológica, reumatológica, ginecológica, de medicina interna, que confluyen para mejorar estas condiciones. Esa era una de las preguntas que tenía antes, cuando quería hacerle referencia a ese equipo humano, a ese equipo profesional
que maneja el organismo como un todo, como un ser, como la integración de tantas funciones y de tantos órganos para el beneficio de la salud, doctor. Eso me parece importantísimo y maravilloso. Es fundamental. Yo creo que a medida que nos vamos supraespecializando, a lo que tenemos que llegar es a trabajar en equipo. Claro. Y lo que llegamos a ver en ACOM es esa realidad. Trabajamos como un equipo en pro no solamente de la educación de nuestros asociados o de nuestros colegas, sino centrado en la salud de nuestros pacientes. Perfecto. Nosotros tenemos unas actividades que van muy encaminadas a educación médica, pero otras que son las más interesantes dentro de nuestra asociación que van encaminadas a la educación de nuestros pacientes. Entonces tenemos un día especial que es el día de la osteoporosis. Ese día nos centramos específicamente en nuestra población y damos todo ese tipo de información para prevención y tratamiento de la osteoporosis y la osteosarcopenia. ¿Generalmente en qué etapa del año, en qué mes? Septiembre, octubre, Septiembre-octubre. estos dos momentos en los cuales tenemos estas grandes actividades para los pacientes. Y me imagino que hay actividades de conocimiento, de aprendizaje, de manejo y demás. Es permanente nuestra presencia en redes sociales, nuestra presencia en nuestra página de la asociación de ACOM, en donde damos información para nuestros colegas y para la población en general. Bueno, doctor, tenemos que resumir, tenemos que obviamente concretar, tenemos que redondear la información para los televidentes y al mismo tiempo para, obviamente, dejar planteado como otro espacio, doctor. Muchas gracias por aceptar esa invitación y ojalá poder tenerlo en más espacios aquí hablando de salud y de salud para todo. En resumen, doctor, osteoporosis, definición. Definición, pérdida de calidad ósea que nos puede llevar a presentar fracturas, indispensable prevención, indispensable pensarlo, tenerlo en cuenta, no dejar de hacer ejercicio, alimentarse bien y prevenir caídas. Síntomas o manifestaciones de esta osteoporosis o de estas enfermedades osteomusculares. Dolores óseos en principio, pero recordar que en condiciones normales es silente y al ser silente tenemos que tenerla en cuenta a medida que vamos envejeciendo. Cuidado, ya dijo alguna de las prevención, pero en cuanto a la alimentación, en cuanto a la absorción de nutrientes, ¿cómo debemos manejarlo? Necesario pensar en alimentación rica en vitamina D y en calcio. La vitamina D, la dieta no es tan fácil de adquirir, sol, sin duda, y actividad física. Actividad física, usted la recomienda, no como los conceptos, criterios, mitos y demás, que está enfermo mejor quédese quietico, acostado y sentado. Recomiendo mucho la actividad física que en mí me cambió mi existencia. ¿Ah, sí, doctor? Sí, señor. Qué bueno, ahí está una experiencia propia, viva, directa. ¿Algún problema en específico? En este último año tenía obesidad y decidí cambiar esa realidad y me vi con una condición obligada por culpa de la pandemia y de las cuarentenas a poder sacar una hora de mi día para dedicarle a hacer ejercicio y logré modificar no solamente mi apariencia física, sino también cómo me estoy sintiendo. Bueno, ahí lo tienen ustedes, amigos televidentes, no solo es la prevención, no solo es el cuidado, sino la decisión que nosotros pongamos también para lo que es nuestra vida, lo que es nuestra salud y nuestro cuerpo, doctor. Así es, sin duda, Edwin, muchas gracias. Bueno, para todos ustedes, amigos, entonces la invitación para que estén muy atentos a todo lo que hace la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. ¿Algún teléfono, algún contacto, redes sociales, página, doctor? Página de internet www.acom.com y estamos en todas las redes sociales como ACOM, Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Muchas gracias. Si se siente algún dolor, si se siente alguna molestia, usted dice recomendable inmediatamente al médico, no le den más vueltas para poder determinar. Yo creo que es más fácil consultar a quien yo creo que sabe o estudió sobre salud a ir a pensar que cualquier otra recomendación nos puede curar o mejorar la calidad de vida. Y ese consejo, doctor, como esa recomendación, aparte de la visita al médico y aparte de estar supervisando y controlando la salud, que usted como profesional, por su experiencia, por sus procesos, por todos estos tiempos de docencia también, le brinda a los televidentes, ¿cuál sería en la tarde de hoy? Queridos amigos, calidad de vida es más importante que la vida misma. Dediquémonos a mantener una salud mental, una salud física en las mejores condiciones. Soy un convencido que la forma de modificar nuestras realidades permanentes es sentirnos bien y hacer sentir bien a los demás. Saludar, sonreír, simplemente expresar cariño dentro de toda esta limitación de no podernos tocar o acercar es muy importante.
lo que aprendimos en Kinder. Simplemente por favor y gracias, y eso tal vez podría mejorar muchísimo las relaciones humanas y hacernos sentir mucho mejor en la vida. Muchísimas gracias. Mensaje para reflexionar también, mensaje para pensar y obviamente para poderlo compartir con todos ustedes, amigos televidentes. 2 datos para cierre. No los quiero seguir preocupando ni enfermando, pero sí los quiero seguir concientizando. Para las mujeres, el riesgo de una fractura de cadera es mayor que el riesgo de cáncer de mama, ovarios y útero combinados. Tremendo esto, es tremendo. Y aproximadamente el 50% de las personas con una fractura osteoporótica sufrirá otra. Y el riesgo de nuevas fracturas va creciendo con cada una. Pues me imagino, si ya se presenta una es porque ya está la descalcificación que usted mencionaba, doctor, y ahí en adelante el proceso degenerativo sin cuidado, sin precaución, sin prevención que tenemos nosotros. Muy triste esto. Doctor, en verdad, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Francisco Linares, médico ortopedista y traumatólogo, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. ¿Cuándo vuelve, doctor? Edwin, cuando usted me vuelva a invitar, para mí sería un gusto, y le dejo el comercial de verdad de hablar algo de cáncer osteomuscular. Bueno, vamos a tener en cuenta todos estos temas, vamos a tener en cuenta sus solicitudes, sus preguntas, el agradecimiento para el doctor. Ustedes, amigos, invitados a que continúen conectados aquí con Teleamiga Internacional, una programación hecha de valores y llena de valores para todos y cada uno de ustedes. Soy Edwin Ayala Ríos, como siempre. A todos, gracias y mil bendiciones.